Martes de Parametría, ya está aquí con nosotros Francisco Abundis, con quien vamos a hablar de la notable participación de la sociedad tras el sismo. ¿Qué dicen las encuestas, Paco? Porque efectivamente, fíjate que hay una cosa que nos llamó la atención a muchos. La solidaridad siempre ha estado presente por parte de los mexicanos, pero sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de problemas. Sí, ¿no? Pati, yo creo que un poco lo que dice esta medición es un comparado Ciudad de México con el resto del país y luego dos mediciones, que una que hicimos hace 3 años, ver qué tanto varían, digamos, y cómo fue la reacción. Es todo un tema de investigación. Hace un par de semanas fue la conferencia, la semana pasada en Querétaro, la de CEMEFI, Centro Mexicano de la Filantropía de Jorge Villalobos, y un tema de investigación clave es cómo participa la gente, cómo se involucra en el trabajo social y el trabajo social, el trabajo voluntario, en sí mismo como un activo. ¿Cuánto vale eso? En muchas sociedades del mundo lo cuantifican, lo valoran y le ponen una cantidad. En México estamos generando todavía los mecanismos y esta investigación intenta ir sobre esas líneas. Les muestro el primer gráfico. Como consecuencia de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, usted ha apoyado de alguna de las siguientes formas. Donación en especie domina tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, 51 y 47%. Pero ya en la siguiente categoría ya empezamos a ver las diferencias y habla un poco tanto de la conformación social como de las formas en que la gente prefiere ayudar o considera que es ayuda. En la Ciudad de México, envío de mensajes por redes sociales como Facebook o Twitter, 22%. Ese porcentaje a nivel nacional es solamente 12%. Tiene que ver mucho dónde sucedió el acontecimiento, claro, qué tanto nos involucró. Por otro lado, qué tan tecnológicos somos, cuáles son las herramientas que tenemos. Pero vean la que sigue, con trabajo voluntario, mientras en la Ciudad de México es 19%, en el resto del país es apenas 2%, es la quinta categoría. Donación económica, 15% en la Ciudad de México, 13% a nivel nacional. Me concentro en estas primeras, el caso de alguien que abrió su casa para brindar algún tipo de ayuda, 7% en la Ciudad de México y a nivel nacional 3%. Básicamente estas posibilidades de colaborar o participar tienen que ver dónde sucedió el acontecimiento, pero el tema del trabajo voluntario creo que es algo que tenemos que cuantificar mejor y por lo menos en la Ciudad de México 1 de cada 5 dice que lo hizo. Luego, en una medición comparada, esto es septiembre del 13, después de las inundaciones por los huracanes Manuel e Ingrid, usted ha apoyado a las personas afectadas por las lluvias de alguna de las siguientes formas. Donación en especie, sí, 58%, interesante que para estos dos acontecimientos, los sismos del 7 y 19, este porcentaje baja casi 10 puntos. Interesante, porque el sí, ¿no? El sí. Así es, parece que hubo más reacción, digamos, no es esta medición tendríamos que compararla con algo similar, con otro sismo tal vez, para poderle dar un valor, digamos, con mayor certeza. Luego en la donación económica hay más similitudes, que es el siguiente reactivo. Usted ha apoyado a las personas afectadas por las lluvias de alguna de las siguientes formas. Inundaciones por Manuel e Ingrid, septiembre del 13, 15%. Los sismos del 7 y 19 de septiembre pasó, 13%, parecido, ¿no? muy similar, ¿no? Con trabajo voluntario, que les decía que esta es una de las categorías que si bien en la Ciudad de México se dispara hasta casi 20%, esta es una comparación a nivel nacional. Si ven en el caso del trabajo voluntario, en septiembre del 13 sí, es solamente 5%, es el siguiente gráfico, en esta ocasión es solamente 2%. Este es el tema al que me refería. Si vemos esto en la Ciudad de México, y habría que verlo en Oaxaca y en Chiapas, que seguramente tiene porcentajes mucho más acumulados. ¿Qué interpretación le darías, Paco? Que este es digamos, como reacción de estos eventos solamente te lo permite estar en el lugar. Esto es una medición a nivel nacional.
Y por eso me destacaba en el primer gráfico las diferencias entre lo que es la Ciudad de México y lo que es el país. Correcto. Estas son mediciones a nivel país, pero es una medición que intentamos ya hacer de manera constante, frecuente, para ver cuánto del trabajo voluntario se mantiene más allá de las contingencias o esto Correcto. que alguien ha dado en llamar la solidaridad pasajera, ¿no? La del momento. O la de las tragedias, ¿no? Exacto, que tiene que Claro. ver con... luego vienen, pues, un gráfico que me preocupa mucho, que tiene que ver con la ayuda o el nivel de desconfianza que tenemos. ¿Usted cree que toda la ayuda que se manda a las personas afectadas es entregada a quienes lo necesitan o solo les llega una parte? Solo les llega una parte, pasó de 70 a 78 y toda la ayuda bajó de 27 a 17. O lo que es lo mismo, nuestros niveles de desconfianza van en aumento y eso frecuentemente limita las donaciones o ya no digamos la confianza, Sí, claro. sino Claro. y respecto a las instituciones que se consideran de mayor confianza para hacer estas donaciones, que está en el siguiente gráfico, cuando se requiere apoyar a personas afectadas por alguna emergencia en el país, ¿qué tanta confianza tienen las siguientes instituciones para hacer alguna donación, especie o dinero? La Marina y el Ejército, que es muy similar a mucha o algo de confianza, que son a su vez las instituciones con las que hay más confianza en general Claro. para el trabajo que hacen. Organizaciones civiles, 22 y 46%, sus vecinos, 21 y 50%. Aquí me sorprende un poco porque la Cruz Roja regularmente sale mejor ranqueada que otras instituciones. Aquí habría que comprarlo también en el tiempo. Me preocupa mucho el tema del gobierno federal, el gobierno de su estado, el gobierno de su municipio. Eso está en niveles de 36, o sea, sumado el 6 más el 30, el 5 más el 23 o el 5 más el 21. En general, desconfianza hacia los gobiernos, Hacia ya los sea gobiernos. locales, estatales o el federal, ¿no, Paco? Ahora es interesante porque finalmente la Marina y el Ejército son parte del gobierno federal. Bueno, sí, ¿No? claro. Pero además, fíjate que en otras mediciones la Marina y el Ejército siempre gozan de mucha aceptación entre la gente, ¿no? Así es. Y mucho respeto, sobre todo. Son digamos, de la Cruz Roja para arriba estamos hablando de 67% de confianza a casi 80, 78. Esos son los niveles de confianza que tenemos entre la Cruz Roja y la Marina, pero es interesante cómo es muy probable que el efecto de ayuda que generan estas dos fuerzas públicas también les genera niveles de confianza para hacer otros trabajos como son la distribución de las donaciones. Finalmente, respecto a las consecuencias que tiene este sismo y en qué se va a traducir esta agenda pública, ¿usted cree que la participación ciudadana que se vivió durante los sismos pasará a otras áreas, como el combate a la corrupción o mayor exigencia a los gobernantes, o se quedará solo en lo que ya se hizo? 57% cree que nos vamos a quedar como estábamos, ¿no? Es nuestra visión pesimista o probablemente nuestra falta de confianza en nuestros propios motivaciones, nuestra capacidad O nuestra de propia relación. idiosincrasia, Paco, Sí, ¿no? pero que somos sí, muy solidarios en las tragedias, incluso a nivel personal, pero poco solidarios con el éxito, por ejemplo. Eso, digo, lo han escrito sociólogos, intelectuales, e historiadores, ¿no? así es. Lo que yo creo que tenemos aquí es, no sé si parte de una advertencia o una conciencia, decir, bueno, sucedió, nos activamos, pasará, regresaremos a ser la misma sociedad pasiva, por lo menos así lo considera 2 de cada 3. Y hay ejemplos reales, o sea, lo que pasó en el 85 finalmente, aunque hubo una gran solidaridad, hubo un gran movimiento social, pero finalmente volvimos a las mismas circunstancias, es decir, los niveles de corrupción, de impunidad, la violencia, en fin, sigue siendo una de las principales preocupaciones, es decir, no hubo un cambio sustancial. Incluso vemos Así corrupción en las nuevas construcciones que se acaban de caer. Entonces Así eso es. genera, pues, con datos sustentables, ¿no? Digamos, una cosa es saber qué pasa, otra es saber que tenemos conciencia y que parece que no vamos a hacer necesariamente mucho por cambiar esto. El dato positivo con el cual yo me quedaría, Y con el digamos, cual ¿no? cerramos. Con el cual Corregidor. cerramos, es el tema del trabajo voluntario. Creo que sí puede
deberíamos encontrar los mecanismos para ver cómo hacemos de esto una constante, más allá del tema de supervisión, organización, y las dudas sobre la distribución de ayuda, que también es un dato preocupante. Ok. Bueno, pues sí es interesante lo que se comenta. Lo que sí es que quien se lleva la corona es la sociedad civil, ¿no? Exactamente. Bueno, Marina y el Ejército, ¿no? Marina y Ejército. Así es. O sea, gobierno federal. Que es interesante cómo la gente lo distingue. Lo desmenuza, ¿no? Así es. Lo desmenuza. Pero bueno, es interesante lo que trae. Muchísimas gracias.